¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual que tenemos a través de esta plataforma para comenzar a ver un nuevo contenido de la materia de discurso periodístico. Te vamos a proponer en esta clase herramientas realmente muy interesantes que no solo tienen que ver con tu vida cotidiana, sino también con tu cuestión profesional. Así que te invito a que comencemos este recorrido de esta manera. Vamos a hablar hoy de las herramientas para comunicarse con eficacia. Y la primera que vemos es el timbre. La definición indica que es lo que nos permite diferenciar distintos sonidos. Por ejemplo, la voz de un ser querido que, con apenas oírla, sabemos de quién se trata sin necesidad de verle la cara. Acá vemos la imagen de esta mujer, de esta señora. Te pido que imagines que es tu mamá. No hace falta verla, vos escuchas la voz y automáticamente reconoces que se trata de tu mamá. Lo mismo pasa con la mayoría de la gente que está muy cercana a tu vida. Tiene que ver con que vos tenés bien incorporado cómo es el timbre de una persona. Si te pones a pensar en algún locutor, algún cantante, alguna personalidad que a vos te llame la atención, pasa lo mismo. Sin verla y escuchando su voz, ya sabes de quién se trata. De ahí la importancia del timbre, ¿no? Que es un poco, nos marca como el ADN de nuestra voz y nos permite rápidamente identificarnos de quién se trata. Pasamos a otra herramienta. La segunda en este caso es el tono. Se relaciona a dos elementos. El primero tiene que ver con la altura, es decir, si se trata de un tono de voz que es grave, es medio o es agudo. Vamos a ver en este caso a tres personalidades de los medios que marcan un poco cómo es la diferenciación de cada uno de estos tonos. En el caso de Rodolfo Barili, el conductor y periodista de Telefe, tiene una voz bastante bien grave. La de Martín Souto, un periodista de TIC Sport, es un tono medio, y en el caso de Jonathan Viale, periodista de A24, es un tono bastante bien agudo, ¿no? Una voz más finita que la de los otros dos periodistas que hemos puesto como ejemplo. Así que de eso se trata el tono, de identificar la altura de la voz de una persona, si es grave, si es media o si es aguda. Nos vamos al segundo elemento que tiene que ver con el tono, que tiene que ver con la intención del emisor, la forma en la que dice su elocución, que puede ser agresivo, afirmativo, amenazante, cariñoso, frío, etc. Cuando uno habla, del modo en que lo hace, expresa cómo está. Y esa expresividad tiene que ver también con el tono que yo le quiero dar al discurso. Bueno, usamos un poco los personajes de la película intensamente para, bueno, seguramente en algún momento cuando nosotros hemos hablado, hemos expresado alegría, hemos expresado tristeza, hemos expresado enojo, a veces miedo. Bueno, hay una serie de circunstancias que tienen que ver con el tono. Ese tono tiene que acompañar lo que yo estoy sintiendo, lo que yo quiero comunicar. De ahí la importancia del tono. Vamos a resaltar también que el detalle es que nacemos con un tono de voz y que este tono no se puede cambiar, pero sí se puede fingir. Uno habla como habla, uno es así naturalmente, tiene este tono de voz. ¿Lo puede cambiar? No, pero sí fingirlo. ¿Qué significa esto? Vemos estas fotografías que nos muestran a diferentes personalidades, pero hay una sola que está en color si te pones a ver. Se trata de este imitador que es Tarico, un tipo talentosísimo que, bueno, entre otros muchos personajes, suele imitar a todas estas personalidades que estamos viendo en blanco y negro. Él tiene un tono de voz que es con el que vino de fábrica, digamos, ¿sí? Al resto, cuando él imita, está impostando, está fingiendo su voz, pero no es su voz natural, porque él no habla como Jorge Lanata, no habla como Alejandro Fantino, no habla como Carlitos Tevez, como Mirta Legrand. Él habla, como él, el tono que él tiene. Pero cuando imita, él está fingiendo su tono de voz, y de ahí es un poco esta posibilidad que nos da el tono de poder jugar con él. Más allá de que nuestro tono es único, es irrepetible. Puede ser imitable, pero no se puede repetir, no es lo mismo. Avanzamos un poquito más, y otro aspecto que tiene que ver con el tono es que a través de él podemos distinguir de dónde es originaria una persona. Por el acento, yo soy cordobés y claramente se nota una vez que empiezo a hablar. Es muy
fuerte. Cada vez que viajo a otra provincia, por ejemplo, viajo a Buenos Aires y apenas digo hola, me dicen cordobés, ¿no? Bueno, sí, para mí con orgullo, por supuesto, ¿no? Pero el tono también nos marca un poco de dónde somos originarios cada uno de nosotros. Fíjate vos que nuestro bendito país, que tiene una amplia disposición territorial, tiene una tremenda cantidad de diferentes tonadas, ¿no? Es fácil distinguir al santiagueño, es fácil distinguir al salteño, es fácil distinguir al porteño, bueno, es fácil distinguir al mendocino. Bueno, cada uno tiene su propio colorcito en cuanto a la tonada. En este sentido te puedo agregar que el tono está un poco definido también por lo que es el lugar en relación a la altura con respecto al nivel del mar del cual uno es originario, ¿no? Entonces un poco eso va marcando los tonos, las tonadas que tenemos cada uno de nosotros. De hecho hay muchos estudios antropológicos que manifiestan que, por ejemplo, los sanavirones, que fueron una de las comunidades indígenas que habitó lo que hoy es el territorio de Córdoba, tenía una tonadita muy parecida a la del cordobés actual. Además, el tono, como veíamos recién, nos permite reconocer cómo es el estado de ánimo de una persona y también su carácter. En base a cómo uno habla, también denota cómo es su carácter. Así que fíjate que el tono tiene varias cuestiones a tener en cuenta como para poder identificarlo. Avanzamos en una nueva herramienta, en este caso vamos a hablar del ritmo, que es lo que le da expresión al lenguaje. Se construye por combinación de sonidos y pausas. Algunos ritmos son veloces y enérgicos, algunos otros pueden ser premeditados y lentos. Vemos aquí dos imágenes, uno corriendo y el otro caminando. ¿El correr qué significa? Bueno, cuando hablamos aceleradamente, cuando le ponemos mucho vértigo, mucho ritmo. Te pongo un ejemplo, puede ser el de un relator de un partido de fútbol. Fíjate que cuando el jugador se va acercando con la pelota al área rival, el ritmo, la emotividad, la emoción que le pone el relator es cada vez más veloz, más rápido, más vertiginoso. Bueno, es decir que a medida que se acerca el jugador al área rival, el relator cada vez va corriendo más con sus palabras. Del otro lado, en el otro extremo, tenemos aquellas personas que hablan extremadamente pausado, con un ritmo muy cansino, que tiene que ver muchas veces con un discurso mucho más pensado, mucho más sesudo. Te puedo poner de ejemplo, por ejemplo, a los curas cuando están dando una misa, o por ejemplo a algún locutor o locutora de una radio de medianoche. No hablan al palo, no hablan a todo lo que da, sino que es un ritmo mucho más tranquilo, mucho más sereno, porque bueno, porque está trabajando en un horario en el cual la persona ya lo que necesita un poco es relajarse. Es por eso que a medida que van corriendo las horas, que te vas acercando a la noche y al trasnoche, la voz, la velocidad con la que hablan los locutores es mucho más lenta comparado con el modo en el cual hablan los locutores que están a la mañana en una emisora radial. Vamos a avanzar a otra herramienta, en este caso vamos a hablar de las pausas, que son los silencios que realiza un emisor y juegan un rol fundamental en el ritmo. Se utilizan para cambiar de tema o resaltar los puntos importantes. Vamos a ver que existen tres tipos de pausas, que son las siguientes: las lógicas, las afectivas y las respiratorias. Las lógicas se dan cuando un locutor, un periodista, está leyendo algún texto, respeta fehacientemente y a rajatabla lo que indican los signos de puntuación. Si no, seguramente ese periodista o ese locutor se va a equivocar en su alocución. Las pausas afectivas sirven para causar un impacto en el receptor. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo estar hablando bien de corrido y de repente me quedé unos segunditos en silencio, como acabo de hacer. ¿Para qué significa eso? Bueno, cuando vos estás escuchando a alguien hablar y de repente se queda callado, se genera como una expectativa en lo que va a continuar diciendo esa persona. Bueno, eso es una pausa afectiva. Esto es muy importante saber usarlas, no exagerar de ellas, pero sí en momentos claves, en momentos en los cuales uno quiere levantar y despertar la atención de parte de quien me está escuchando, saber utilizarlas, ¿sí? No son tan sencillas, sino que hay que ser muy preciso en su utilización, pero honestamente resultan un elemento, una herramienta sumamente efectiva a la hora de utilizarlo. Y por último tenemos las pausas respiratorias, que son las que estamos utilizando al momento en el cual estamos improvisando.
no es que tenemos un diálogo armado o un discurso ya premaquetado, sino que uno va hablando a medida que le van surgiendo las palabras, acomodándolas al contexto y todo ese tipo de situaciones. Si te pones a pensar, vos cada vez que estás hablando con tus amigos o con quien sea, bueno, vas hablando, no tenés un texto escrito y vos vas diciendo lo que dice el texto. Vos vas hablando a medida que te va surgiendo de acuerdo a tus intenciones comunicativas. Bueno, ahí en el medio de ese discurso que vos vas improvisando, vas generando algunas pausas respiratorias que precisamente son para eso, para tomar aire y continuar hablando. Dejamos de lado las pausas, pasamos a la modulación, que es la facilidad que tiene la voz de pasar con elegancia de un tono a otro de manera armónica según lo requiera la situación. Aquí se mezclan distintas cuestiones como son las variables socioculturales, las biológicas y las psicológicas como la personalidad, la edad, la posición social y el idioma. ¿Qué significa esto? Bueno, te pido que te fijes este dibujo, que un poco va marcando cómo uno va utilizando la voz. Fíjate que yo en determinados momentos elevo un poco el tono y en otros momentos un poco los bajo. De esa manera voy generando como una especie de onda de la manera con la cual yo estoy hablando. Estas ondas, cuando van hacia arriba, nos permiten marcar palabras importantes. Por ejemplo, tenés que utilizar eso de elevar un poco la modulación de tu voz cuando nombras palabras realmente trascendentes en tu discurso, como pueden llegar a ser nombres propios o números. Siempre, esos son algunos de los detalles que siempre hay que remarcar para que le queden claro a nuestro oyente o televidente o a nuestro receptor sobre lo que estamos hablando. Siempre las palabras importantes hay que saber destacarlas, y eso es un poco el juego al que nos propone la modulación y que nosotros tenemos que saber utilizar y respetar para conseguir que nuestro discurso llegue como pretendemos que llegue. Nos vamos a otra herramienta, en este caso la armonía, que significa la combinación de ritmo y de tono. Fíjate vos, de dos elementos que ya hemos visto con anterioridad. Si alguien que habla nos deleita con su voz, es porque produce un grato placer a nuestro oído. Esto nos ocurre, por ahí tendrás seguramente tus locutores, tus periodistas o profesionales de otro tipo de áreas, normalmente relacionadas con el arte, con la cuestión informativa, que bueno, a vos te gusta escuchar porque te llega el modo en el que habla, porque tiene armonía en su modo de expresarse. Un poco aquí también juegan los cantantes, para tratar de hacer una analogía. Un tipo que tiene una linda armonía, que es armonioso a la hora de cantar, resulta mucho más agradable de escuchar. Imagínate que todo fuera monótono o gritos de repente que bueno, te alterarían totalmente el discurso. Bueno, eso no sirve. La armonía es otro elemento fundamental para el desarrollo profesional de los comunicadores y los periodistas. Pasamos ahora a la fluidez. ¿Qué significa esto? Bueno, es cuando la voz y las palabras deben propagar una sensación de continuidad musical del discurso sin interrumpir el clima. Fíjate cómo distintas herramientas empiezan a amalgamarse, ¿no? Cada una tiene su propia identidad, pero entre sí todas tienen que ir jugando, ¿no? Hablamos de la armonía, hablamos del ritmo, hablamos de la fluidez en este caso. Bueno, todas estas herramientas deben irse combinando para generar un discurso realmente agradable. Y pasamos ahora a el último elemento, que son las muletillas. Fíjate lo que dice acá: son nuestro peor enemigo, ensucian la comunicación y le quitan belleza al discurso. Bueno, te habrá pasado y habrás escuchado a mucha gente decir en algún momento o quedarse sin palabras y apelar bueno, estos son algunos de los ejemplos que tenemos y que forman parte seguramente de la cotidianidad de las personas. Pero claro, para nosotros como comunicadores resultan un elemento que tenemos que saber evitar. Bueno, para esto es importante tener en claro la construcción que nosotros queremos hacer, la construcción discursiva, tener en claro hacia dónde vamos,
tener en claro cuál es el foco al cual queremos apuntar para, bueno, no empezar a irnos por las ramas, y cuando entramos a irnos por las ramas entramos en un terreno que nos empieza a dispersar, y ahí vamos a encontrarnos con una ausencia de palabras y empiezan las muletillas que tanto mal nos hacen. Bueno, aquí hemos visto las 8 herramientas entonces para comunicarse con eficacia, cuyo dominio y la no utilización de las muletillas resultan claves para los periodistas. De esta manera cerramos este encuentro de esta semana con un nuevo contenido que hemos podido ver y desarrollar. Te recuerdo que todo el material teórico también lo tenés disponible dentro de nuestra aula virtual, y allí mismo también tenés la posibilidad de enviar tus comentarios, tus sugerencias y también tus inquietudes o dudas que puedas llegar a tener. Seguimos en contacto, nos vamos a volver a ver con la próxima clase la semana venidera. Que la pases bien.